La fase 2 del ciclo cardíaco, también llamada contracción isovolumétrica, es el primer paso de la sístole, la primera fase. Pero, ¿qué ocurre en la contracción isovolumétrica? Muy bien, en este apartado, en esta fase, es donde se genera un aumento súbito de la presión intraventricular, ya que nuestros ventrículos contienen 120 mililitros de sangre en su interior, llamado volumen telediastólico, el cual provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la válvula tricúspide y la válvula mitral o bicúspide. Esta última tiene dos nombres comunes y esto no quiere decir que sean dos en una. Este cierre de las válvulas se produce para que la sangre que está en los ventrículos no retorne su flujo hacia las aurículas de nuestro corazón. Por lo tanto, la presión ventricular en este momento es mayor que la presión auricular, lo que se produce al principio de la sístole. Al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, se produce el primer ruido cardíaco. Mientras tanto, las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica permanecen cerradas, ya que la presión ventricular aún no es lo suficientemente alta para forzar a que la presión abra estas válvulas semilunares. La presión arterial en este momento es mayor que la presión ventricular. En este momento, la sangre que se encuentra dentro de los ventrículos no sale ni entra, pues como lo dije anteriormente, las válvulas semilunares están cerradas. Es así como poco a poco se va acumulando la suficiente presión para poder abrir las válvulas semilunares y puede existir un flujo de los ventrículos hasta estos vasos sanguíneos grandes. En esta fase aumenta la tensión de la pared del músculo cardíaco, pero sin acortamiento, por lo que no hay un vaciamiento del mismo y el volumen en el interior de los ventrículos permanece constante. Así que a la fase 2 se le denomina contracción isovolumétrica, gracias al prefijo iso, que significa igual. Es decir, tenemos una cantidad de sangre, de flujo de sangre o de líquidos de sangre igual en ambos ventrículos de nuestro corazón. La fase 2 termina cuando la presión ventricular es lo suficientemente grande como para forzar a que estas válvulas semilunares se abran para que pueda abandonar la sangre, los ventrículos y continuar hacia estos grandes vasos sanguíneos. El volumen ventricular no cambia durante el periodo de contracción isovolumétrica o la fase 2, pero empieza a descender tan pronto como la válvula aórtica y la pulmonar se abren al principio de la eyección, que es el principio de la fase 3. Y la presión la presión dentro de los ventrículos alcanza la existente ya en los grandes vasos sanguíneos, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Ahora, en la siguiente imagen podemos observar un gráfico donde tenemos el ciclo celular por partes. Podemos notar que en la simbología tenemos la fase AB, las letras AB que significan fase de llenado y las letras BC que son la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase es la que estamos interesadas por el momento. No quiere decir que las anteriores no sean importantes, pero este video o esta parte del video se especifica o se profundiza más en la contracción isovolumétrica. Por acá podemos observar el símbolo B, donde notamos que tenemos un volumen telediastólico y una de las válvulas auriculoventriculares se encuentra cerrada. Por lo tanto, hay un aumento
de la presión y esto produce que la válvula aórtica se abra y pueda fluir la sangre hacia la fase 3 o el periodo de eyección. Con esto concluye la fase 2 de nuestro ciclo cardíaco y damos inicio a la fase 3.